Entraré a Jerusalén, me alegré al poder oír, ven a la casa de Dios. Amén, amados. En este tiempo de Shabbat, la semana pasada comenzamos una serie de una enseñanza muy tremenda que habla mucho, tiene mucho peso espiritual en nuestras vidas. Y estamos hablando acerca de las puertas de Jerusalén. Aprovechando el Shabbat, aprovechando este tiempo, estamos aprendiendo mucho acerca de las puertas de Jerusalén. Tiene mucho significado espiritual para nuestras vidas. Y la semana pasada estuvimos viendo la puerta de las ovejas. Si usted se acuerda, estamos leyendo el libro de Nehemías, que es el libro donde volvió este siervo a poder restaurar, reconstruir los muros y las puertas. Así mismo Esdras con Zorobabel, reconstruir el templo, reconstruir el altar, etcétera, etcétera, los sacrificios. Y Nehemías fue enviado porque halló gracia delante. Bueno, no es que no halló gracia, es que Dios tocó el corazón del rey y envió a Nehemías a reconstruir los muros de Jerusalén. La noticia que le llegó a Nehemías entristeció tanto su corazón que cuando llegó, o sea, se lo habían pintado mal, pero cuando llegó estaba peor. Pero, ¿sabes cuando esas noticias te llegan y te lo ponen mal, pero cuando dices, no, sí, es gloria lo que me han dicho, esto sí está chungo, aleluya. Pero gloria a Dios que Nehemías encontró esa situación. Y lo que vimos la semana pasada acerca de la puerta de las ovejas, la puerta de las ovejas, es algo que necesitamos recordar un poco. La puerta de las ovejas tiene que ver con nuestra relación con Dios. En el momento que nosotros tenemos la salvación, en el momento que tenemos ese encuentro con Jesús, eso es lo que representa la puerta de las ovejas, porque pasamos de ser creación de Dios, como hemos estado cantando anteriormente, alabando al Señor, adorando al Señor, pasamos de ser criaturas a ser hijos de Dios. Y la palabra estuvimos viendo la semana pasada, el viernes pasado, que también nos decía que somos ovejas de su prado y que Jesús es la puerta. Él dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Y es ahí donde pasamos, y es ahí donde encontramos la salvación eterna para nuestras vidas. Gloria a Dios. También recordamos que la reconstrucción comenzó por Eliasib, el sumo sacerdote Eliasib, y nosotros tenemos un sumo sacerdote, tremendo, que es nuestro amado Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Ese es nuestro sumo sacerdote. Y por tanto dijimos que aquellos que queremos ser usados por Dios para restaurar, necesitamos fijarnos primeramente en nuestro maestro, en nuestro sumo sacerdote, Jesús. Así como dice que Eliasib, el sumo sacerdote, comenzó la restauración y después le siguieron los demás sacerdotes. Tenemos un sumo sacerdote, el cual es nuestro modelo, el cual es el modelo para restaurar. Y nosotros, si queremos ser restauradores de vidas, tenemos que seguir a nuestro sumo sacerdote. Hoy vamos a ver otra puerta. Es la puerta del pescado. Amén. Vamos a leer Nehemías capítulo 3, versículo 3, que dice así: los hijos de Sená edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesazabeel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Baana. Verso 5. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Amén. Dios bendiga su palabra y bendiga nuestras vidas para poder tomarla, recibirla y poder practicarla en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Si recordamos un poco la semana pasada también, estuvimos hablando de restauraciones. Hablamos de la mujer con el flujo de sangre, hablamos también de los leprosos y tocamos sí bastante, bueno, muy por encima, pero hoy quiero fijarme un poquito más en esta historia que encontramos en la Biblia. Es la historia del endemoniado gadareno.
o ex endemoniado. Ex endemoniado porque fue libre gracias a esa obra maravillosa de Jesús, porque allá donde vaya Jesús, allí donde está la presencia de Dios, hay libertad. Dice la palabra que Dios es espíritu, y donde está el espíritu de Dios, hay libertad. Amén. Y el que es libre se expresa. Así es. Un aleluya. 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 Es libre. Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado fueron rotas. El líder de alabanza aquí soy yo. Se puede poner como quiera. Aleluya. Entonces vemos en el endemoniado Gadareno que su vida era una vida desastrosa, su vida era una vida de angustia, una vida, fíjese que dice la palabra de que él se golpeaba con piedras. Y podemos meditar de que realmente lo que él quería era quitarse la vida, porque imagínense esos demonios, y no eran ni uno ni dos, era una legión de demonios que estaban oprimiendo, estaban poseyendo la vida de ese hombre, que le hacían torturarse, que le hacían golpearse con sus manos, con grilletes en sus manos, en sus pies. Entonces el hombre tenía una vida totalmente destrozada. Quizás como usted y como yo antes de llegar a Cristo Jesús, antes de que Jesús viniera a nuestro encuentro, que fuéramos rescatados de esa manera en la cual estamos viviendo. Pero algo que me llama sumamente la atención es que cuando Jesús lo liberó de esa legión de demonios, cuando Jesús lo restauró, cuando Jesús lo transformó, porque eso es lo que hace Jesús. Dios transforma nuestras vidas. Aleluya. Dios transforma. Aquel que tiene un encuentro con Jesús verdadero es transformado. Es transformado. Y lo dice Lucas capítulo 8, verso 35. Algo que me llama sumamente la atención, porque dice que después que fue liberado, fue transformado, fue restaurado, dice que él estaba sentado a los pies de Jesús. Dice en Lucas capítulo 8, verso 35, sentado a los pies de Jesús. Y me llamó sumamente la atención esa parte. ¿Por qué? Porque era algo inusual. Porque dice la palabra que él iba por los montes gritando, por los caminos de la ciudad gritando, dando alaridos. Como endemoniado. Amén. Entonces era algo sumamente tremendo, de que en el momento que fue libre, él quiso estar a los pies de Jesús. ¡Wow! ¡Qué cosa más tremenda! Esta mañana en el devocional hablamos de que cuando una persona es libre de una enfermedad, o en este caso de demonios, lo primero que quiere hacer es servir a Jesús. Lo primero que quiere hacer es levantarse de ese lugar donde ha estado postrado, donde ha estado humillado por Satanás, y levantarse y comenzar a servir a Jesús. Eso realmente es la prueba de un verdadero encuentro con Jesús. El cambio, la transformación, la liberación. Y dice además de que estaba sentado a los pies de Jesús y en su cabal juicio. Poderoso. O sea, ya no estaba chalado, sino que estaba totalmente cabal. Amén. Estaba en su sano juicio. ¡Qué cosa más tremenda! En el momento que los demonios salieron, dejó la opresión, dejó esas voces de escucharse en su cabeza de mátate, córtate, tírate por el barranco, mata a la gente, etcétera, etcétera. Los demonios, porque los demonios vienen a destruir. Pero gloria a Dios. Amén. Pero gloria a Dios, pastora y amados, que el Hijo del Hombre vino para destruir las obras del diablo. Así es. Amén. Entonces, vuelvo a repetir, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Así que declaramos que la presencia de Dios está ahí donde está usted, en su hogar, y que usted es libre en esta hora, en el nombre de Jesús, libre del temor, libre de enfermedad, libre de la angustia, libre de qué, de la depresión. ¿De qué más, pastora, puede ser libre? Del desánimo. Del desánimo. Del miedo. Aleluya. Amén. Libre porque Dios está con usted. Dice la palabra que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre. Ahí está. Aleluya. Aquí estamos congregados en su nombre. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, y ese es nuestro Señor, nuestro Yeshua HaMashiach. Y continúa diciendo el versículo 38 y 39. Dice, y el hombre de quien había salido los demonios, o sea, este hombre endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Aleluya. Vuelvo a repetir porque esto me entusiasma. ¿Puedo saltar?
Claro que ¡Aleluya! Cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. ¡Aleluya! Dice la palabra que Él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con Él. así es. ¡Wow! Me fascina. Me vengo arriba. Me entusiasma. Me alegra. Me gozo cuando leo estas palabras. ¡Qué bueno! Amén. ¡Qué bueno es! Este hombre tenía la necesidad. Él quería seguir a Jesús porque lo había liberado, lo había sanado. Y Jesús le dijo, no, no. No vengas conmigo. Vas a tener una tarea mejor. Vas a ir a contar a tu casa cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¡Wow! Tremendo. Cosa más tremenda. Entonces, fíjese que es algo natural. Como decíamos, aquellos que han tenido un encuentro con Dios, lo primero que quiere hacer es servir a Dios. Y hacemos esa frase, esa oración típica, Señor, úsame, quiero servirte todos los días de mi vida. Pero ahí se nota cuando realmente es un encuentro verdadero o un encuentro emocional. Porque a la primera de cambio, ¡chup! ¿A dónde está el que quería servirme? Está ahí Dios en el cielo así. ¿Dónde está? No lo veo. Ahí se nota realmente la transformación. Este hombre fue transformado. Él quería servir a Jesús. Fíjate, otro ejemplo que tenemos, el joven rico, o lo que llaman el joven rico, que no era tan joven. Que dice, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Cumple los mandamientos. Si todo eso lo hago yo. El hombre conocía la palabra, sabía de la palabra. Pero en el momento que le dijo, pues vende tus cosas y sígueme. Dice una versión que puso su cara larga. Puso sujeta. No se sujetó a Cristo, sino que se puso sujeta. Y se fue. Ya. Ahí vemos Muchos realmente. los llamados. Aleluya. Muchos los llamados. Amén. Entonces, es normal, es natural que aquel que tiene un encuentro con Jesús quiera ir con Jesús. es. Ahora, Jesús no le dejó al endemoniado o al ex endemoniado, a este hombre, vamos a llamar a este hombre ya, no sabemos el nombre, pero El convertido. tenemos el convertido. El nuevo convertido. Vemos que el interés de Jesús es que este hombre fuera a su casa, ¿a qué? A contar las maravillas que Jesús había hecho en él. Aleluya. Imagínense, ese hombre había estado viviendo en las cuevas, en los cementerios, apartado de la ciudad, apartado de su familia, apartado de todos aquellos seres amados. Y Jesús le dice, ahora ves a tu casa, a tu familia y cuenta lo que ha ocurrido. Yo me imagino cuando... ¿Quién es? Y abre y se encuentra a su marido en su cabal juicio. El nuevo convertido. El nuevo convertido. Y alabando, glorificando y contando las maravillas que Dios había hecho en sus vidas. Qué bueno es el Señor. ¡Aleluya! Amén. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor, ¿no? Amén. El sentido espiritual de la puerta del pescado, ¿no? Es el siguiente paso de nuestra conversión, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Amén. Vemos nosotros, la palabra dice que entramos en un tiempo, un proceso, ¿verdad? Y el siguiente paso es nuestra confesión de fe, es el testimonio delante de los hombres. Amén. Ya, como dice el pastor, nuestra confesión, nuestra conversión, nuestra salvación ahora tiene que dar sus frutos, tiene Amén. que haber un testimonio. Aleluya. Tiene que haber bases sólidas, ¿no? Amén. Entonces la puerta que seguía la de las ovejas era la puerta del pescado, acuérdense. Y por allí entraban todos los pescadores de Galilea que entraban a vender el pescado, el fruto de su pesca. Amén. ¿Verdad? En los tiempos de Jesús era normal el oficio de pescador. Pedro era un empresario, tenía varias barcas y empleados. Acuérdense sí. que ese era un empresario, no se moría de hambre. Él trabajaba en esa época. Cuando ustedes van a Israel ven, ¿no?, que ahí en esa época había muchos pescadores, ¿no? El oficio, como vemos aquí, era el de pescador en esa época, ¿verdad? Era algo normal, ¿no? Amén. ¿Recuerdan cuando en la pesca milagrosa en Lucas capítulo 5 Jesús le ofrece un oficio? Y recuerdan lo que le dijo en el versículo 10, dice, Jesús le dijo a Simón, no temas,
desde ahora serás pescador de hombres. Amén. Aleluya. Wow, Wow. qué gloria a Dios, ¿no? Entonces ya el segundo paso es que necesitamos nosotros volvernos pecadores, no, pescadores, Amarrado. pescadores de hombres, ¿no? Aleluya. El nuevo oficio tenía que ver con contar las maravillas que Amén. Jesús había hecho. Aleluya. A ver, este hombre quiso quedarse con Jesús, ¿verdad? El endemoniado. Pero ¿qué El le convertido. El nuevo convertido, ¿no? El ex endemoniado. Quería quedarse con Jesús, pero Jesús, ¿qué le dijo? ¿Recuerdan lo que dijo el pastor? Que vaya y cuente los milagros, las maravillas Aleluya. que había hecho Dios con él. Amén. Entonces ese es el siguiente paso. Un nuevo convertido, alguien que acepta a Jesucristo, sí o sí va a experimentar un cambio en su vida. Amén. Un cambio en su vida, un cambio en su mente. Dice que seremos nuevas criaturas. Amén. Porque es verdad, las cosas que hemos vivido en el mundo, los que hemos venido del mundo, hemos vivido cosas que son completamente contrarias a lo que nos enseña Jesús, ¿verdad? Amén. Allá en el mundo es el ojo por ojo. En cambio aquí dice el Señor que nos amemos los unos a los otros. Así es. Entonces vemos nosotros aquí que empieza un cambio en nuestras vidas, ¿no? Así es. Y ese cambio implica que nosotros debemos contar el Aleluya. testimonio. Amén. Lo que une a un empresario, recuerden a Pedro, y a un hombre que no tenía nada, como el endemoniado gadareno, es el mismo oficio. Jesús les mandó a contar las maravillas que Jesús había hecho. Amén. ¿Y qué es esto? A evangelizar. ¿Recuerdan la mujer Aleluya. samaritana? Tuvo un Amén. encuentro con el Señor, y eso a mí, esa es la historia que a mí más me gusta entre muchas que hay en la Biblia, en donde ella tuvo un encuentro personal, tuvo un encuentro profundo con el Señor. Así Y es. nosotros pensamos que ella fue la primera mujer, ¿no? Evangelista, que Amén. ella fue a Samaria y empezó a contar a todo el mundo lo que le había pasado. Los encuentros con Jesús yo creo que son Transforma. o sea, Amén. yo creo que nadie puede decir yo sigo siendo el mismo o igual. Puede decir porque quiere vivir en lo mismo, quiere seguir siendo, pero una persona que tiene un encuentro con el Señor anhela, Amén. quiere ser transformado Aleluya. cada día, cada momento, cada instante, y contar las maravillas que Jesús le había hecho, ¿no? Amén. Entonces la puerta del pescado tiene que ver con la proclamación del Evangelio. Aleluya. Decir lo que Jesucristo, esta mujer dijo, Jesucristo, me he encontrado con Jesús El y mi vida Mesías. ya no fue la misma. Amén. Me he encontrado con el Mesías, me he encontrado con el profeta que conoce lo más profundo de mi corazón. Me he encontrado con el profeta que me dijo todo lo que yo era, porque ya no soy la misma. Aleluya. Y wow, ella lo primerito que le dijo, yo creo que un nuevo convertido, lo primerito que quiere es salir a proclamar el Evangelio, ¿no? Aleluya. Hablar de Jesús, Las lo buenas que Él ha nuevas, hecho las buenas noticias. con nosotros. Aleluya. Aquellos que hemos tenido un encuentro con Jesús, un encuentro verdadero, un encuentro no emocional, sino un encuentro genuino en el Espíritu, tenemos un privilegio. Sí, Y fíjese, tome nota, porque este privilegio tiene que ver con un oficio. Y ese oficio es ser pescador, pero de hombres. Pescador de hombres, como le dijo a Pedro, a Simón, no temas. no temas. Sígueme y yo te haré pescadores de hombres. Qué cosa más tremenda. Ese oficio, ese privilegio que Jesús nos escogió, nos da la oportunidad de ser pescadores de hombres. Fíjese que dice la palabra del Señor en 2 Corintios 5, 17 al 20. Dice así, este versículo sumamente conocido. Es más, si usted va a la iglesia, ahí en el cartel arriba de la puerta, usted va a encontrar este versículo. 2 Corintios 5, 17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y dice el versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió Amén. consigo mismo por Cristo
y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¡Oh, aleluya! Ese es el ministerio que Dios te ha dado. Si usted estaba preguntando, ahí llevo tanto tiempo de convertido y no sé qué ministerio tengo, ahí tiene un ministerio, ahí tiene un servicio. ¿El ministerio de qué? De la reconciliación. Dice que Jesús estaba reconciliándonos con el Padre y ahora nos dio ese mismo ministerio de Jesús. Amén. Para reconciliar al perdido con Dios. Amén. Verso 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, o sea, pasándolos por alto. Aquí vemos la Pascua. No teniendo en cuenta, pasando por alto nuestros pecados. Es diciendo, voy a hacer la vista gorda, borrón y cuenta nueva. No me importa lo que hizo ayer. A partir de hoy, cuenta. Esto es parado el reloj y comenzamos de cero. Amén. Amén. Entonces, no teniendo en cuenta sus pecados, y nos encargó a nosotros. ¿Nos encargó a quién? A nosotros. A nosotros, a usted y a mí, la palabra de la reconciliación. La palabra de la reconciliación. Así es. Verso 20. Así que, fíjese, somos embajadores en nombre de Cristo. Wow. Por ejemplo, pastores, si ahora viene aquí el embajador de Ecuador, él está representando a su nación, sus leyes, él tiene la autorización de parte del presidente de Ecuador de tomar una decisión. Así nosotros tenemos esa autoridad dada por Cristo, dada por Jesús, porque somos sus embajadores. Entonces, continúa diciendo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Amén. Dios. ¡Wow! ¡Qué cosa más tremenda! Saber que somos pescadores de hombres y saber que tenemos un ministerio, el ministerio de la reconciliación. Aquellos hombres y mujeres que están en pecado, así como usted y yo vivíamos anteriormente, así como usted y yo llegamos a los pies del Señor llenos de pecado, sucios, inmundos, con Cochinos. ¿Por qué me mira a mí? Así venimos, así llegamos a los pies del Señor. Pero Él nos reconcilió con el Padre. Así es. Qué bueno nuestro Señor. Por tanto, nosotros necesitamos restaurar la puerta del pescado. Necesitamos restaurar esa puerta, como dijo la pastora, del evangelismo, de proclamar el evangelio, la proclamación del evangelio y además contar las maravillas que Dios hace. Amén. ¿Y cuál es la mayor maravilla? Están bien los milagros, está muy bien las sanidades, está muy bien las restauraciones de familia, de matrimonio, todo eso está muy bien. Pero no hay mayor milagro que la salvación. Así es. No hay mayor milagro que podamos ver usted y yo, que cuando una persona conoce la palabra, se le predica las buenas noticias de que Cristo murió por nuestros pecados, dándonos vida eterna. Amén. Con el simple hecho de creer en Él, con el simple hecho de confesar con nuestra boca, y ahí recibimos ese regalo tan precioso. Fíjese que no es por obras, fíjese que no tenemos que pagar nada, es totalmente gratuito, es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y es por eso que necesitamos restaurar el evangelismo, necesitamos proclamar las buenas nuevas, las buenas noticias. La gente necesita conocer la palabra, necesita conocer de que hay un Dios que murió en la cruz por sus pecados. Así es. Necesitamos Amén. restaurar esa puerta, la puerta del pescado. Entonces, muchas veces se piensa que el llamado para predicar solamente es de los pastores, de los evangelistas, de los apóstoles, de los profetas. Yo no soy nadie. Yo vengo de domingo a domingo y no me congrego más porque no sé, diferentes motivos. Estoy trabajando o me da pereza. Póngale la excusa que usted quiera. Pero siempre ponemos ese motivo. No, pensamos que tenemos que romper paradigmas en esta tarde, amada iglesia. Usted y yo tenemos la obligación. ¿Por qué? Porque Cristo nos escogió para ser pescadores de hombres. Cristo nos escogió para que podamos predicar. Somos escogidos para el ministerio de la reconciliación. Ese ministerio fue encargada para la iglesia.
no fue encargada para los pastores, no fue encargada para los evangelistas, no fue encargada para los apóstoles, profetas, maestros, no, fue encargada para la iglesia. Usted y yo estamos metidos de llenos, o deberíamos estar llenos, metidos de llenos en el ministerio de la reconciliación, porque fue encargada para la iglesia. ¿Por qué? Porque somos nuevas criaturas en Cristo. Así hemos estado leyendo, así nos dice la palabra. Entonces, fíjese cómo es nuestro Señor, cómo es nuestro Maestro. Jesús no solamente nos dice el oficio, pescadores de hombres. No solamente nos ha explicado en qué consiste, o sea, el ministerio de la reconciliación, el proclamar el Evangelio, el contar las maravillas de Dios, sino que también nos ha explicado en qué consiste y además nos ha mostrado dónde debemos comenzar. ¡Wow! ¡Qué cosa más tremenda! En el versículo 39 de Lucas 8 que hemos leído del el nuevo creyente endemoniado, nos dice que Jesús, cuando este hombre quería seguirlo, Jesús le dice, vuélvete a tu casa. Ese es el primer lugar donde tenemos que predicar la palabra del Señor. Empieza por nuestra familia, empieza por nuestra casa. Fíjate, cuando Jesús se presentó en el aposento alto a los discípulos, Él les dijo algo. En Hechos capítulo 1, verso 8, le dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así es. O sea, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, cuando nosotros los convertimos, recibimos el Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo, que es el aval, son las arras, como dice la Escritura, es la seguridad de nuestra salvación. Lo primero, la primera manifestación que hay en nuestras vidas es ser testigos. Y fíjese que aquí la palabra en el original de testigo es mártir. ¿Y qué es un mártir? Un mártir es una persona que está dispuesto a morir por su fe, Amén. a morir por lo que cree. Y eso es lo que Dios está diciendo que va a ocurrir en nuestras vidas. O sea, tiene que haber dentro de nosotros esa transformación que Cristo trae a nuestras vidas. Amén. Hace que nosotros estemos dispuestos a soportar la burla, Amén. a soportar la persecución. Incluso, gracias a Dios, aquí en esta nación todavía no pasa, Sí. pero en muchos lugares pasa, incluso la muerte, por no negar su fe, por seguir a los pies del Señor. Amén. Entonces, Amén. eso es lo primero que va a ocurrir en nuestra vida, esa manifestación de ser testigos. Entonces, nuestra proclamación, la predicación de la palabra, debe empezar por Jerusalén. Y Jerusalén es nuestra casa. Jerusalén es lo que conviven con nosotros. Es nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos. La suegra también entra ahí en el paquete. Todos. Ahí necesitamos estar ahí, predicando en Jerusalén, en nuestra casa. Lo segundo, como leemos en este versículo, en Judea. Judea es el resto de la familia. En tercero, Samaria. Samaria habla de nuestros enemigos. Y aquí hay que aclarar. Los enemigos, cuando antes de que nos convirtamos, usted y yo hemos tenido enemigos. Hay gente que no hemos querido de ver y hay gente que no nos ha querido ni ver a nosotros. Entonces, eso también tenemos que darle testimonio. También tenemos que proclamarle las buenas nuevas. Y por cuarto lugar, nos dice este versículo que hasta lo último de la tierra, o sea, todo el mundo. Y déjame explicarle algo. Dios no te va a demandar porque no has ido a predicar al mundo. Dios no te va a demandar porque no has predicado ni siquiera a tus enemigos. Y ni siquiera a tu familia. Pero Dios sí te va a demandar porque no has predicado a tu casa. Ya no te gustó. No escucho lo amén. Escríbalo por lo menos. Eso es lo que Dios te va a exigir. Porque debemos comenzar por nuestra casa. Muchas veces queremos ir por las naciones, queremos que Dios nos use, que nos lleve para aquí, para allá. Escuche, cuando uno se convierte, Dios no lo va a llevar Así es. ni siquiera lo va a hacer elocuente. Ni siquiera lo va a hacer sabio. Va a tener facilidad de palabra. Lo que Dios quiere es que lo que primero que hagamos es que prediquemos a nuestra casa. Es lo primero que va a hacer. Pero nosotros muchas veces queremos ir a las naciones y no somos capaces de predicar a nuestra casa, a nuestra familia.
a nuestros enemigos y queremos predicar a las naciones. Diga misericordia. 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 Amén. Aleluya. Necesitamos terminar con todas las excusas, ¿no? Desde que se inventaron las excusas, ¿verdad? Todas son buenas, todas son Imagínense buenas. que subimos, ya el Señor nos lleva, ¿no? Ya el Señor nos lleva a su presencia y nos dice, a ver, porque acuérdense que vamos a tener que dar cuentas. Usted Y- también. Y con Jesucristo no va a haber excusas. Así es. Con Jesús no hay excusas. Entonces, Él sabe y conoce todo. Amén. Él conoce hasta sus pensamientos. Entonces, Él cuando venga, claro, y le pida a usted, ¿por qué no hiciste esto? ¿O por qué no hiciste aquello? Y usted que le va a decir, ay, es que por esto, ay, es que por aquello. Entonces, las excusas tienen que acabarse en nuestra vida. Ay, no sé hablar, ay, no conozco la Biblia, ¿no? El oficio que Jesús nos ha dado es ser pescadores de hombres. Amén. No solo es con palabras. Saben que mi madre siempre me decía, las palabras se las lleva el viento. Así Y es es. verdad. Eso. La gente está cansada de las promesas, de las palabras, está cansada de tanta tontería. La gente quiere ver. Amén. La gente más, miren, yo siempre digo, el testimonio más poderoso es su transformación. Amén. Y ni siquiera va a haber necesidad Aleluya. Amén. va a haber necesidad de que usted le predique. Predique. No va a haber necesidad, Así sino es. que el cambio que usted, su transformación, cómo usted actúa, cómo usted ahora habla, cómo usted ahora habla, Cambio. cómo usted ahora se expresa, cómo usted Trata. ahora trata a la gente, Así es. trata a su familia, trata a sus hijos, trata a su esposa, a su esposo. Eso a la gente, esa va a ser su mejor predicación, esa va a ser su mejor carta de presentación, ¿no? Amén. Siempre nos decía a nosotros, nuestro apóstol siempre nos dice, ¿no? Que el testimonio más grande que nosotros podemos dar son nuestras vidas. Así es. La predicación más grande va a ser la transformación que nuestras vidas han pasado. Amén. Muchas veces estamos pensando en qué prédica voy a decir, qué prédica, ¿no? La prédica más tremenda es la que nosotros Vivimos. ¿no? La que Amén. nosotros Así es. Fíjese, podemos dar. fíjese que Jesús mismo, dice la Escritura, algo poderoso. Dice que... ¿Qué pasó? Que me mira tanto. ¿Qué quiere? ¿Me tiene enamorado? ¿Te has puesto colorado? Yo también. Ay, Señor. Dice Para allá. que me gusta mirarte. Dice la palabra que la fama de Jesús llegó hasta Siria. Pero él no predicó. Él predicó en Samaria, en Galilea, él predicó en Judea, pero él nunca predicó en Siria. Pero su fama, dice la palabra en Mateo capítulo 7, en Mateo capítulo 4, verso 24, que su fama sí que llegó hasta Siria. Entonces, fíjese que hay algo tan poderoso como las palabras, es el testimonio. Mateo 7, 16 dice que por sus frutos Nos conocerán. nos conoceréis, nos conocerán. Entonces, mucho más habla nuestro testimonio, nuestra vivencia, nuestra vida, que no las palabras. Porque la gente se va a fijar más en sus hechos que no en sus palabras. Y fíjate que lastimosamente no siempre coinciden nuestras palabras con nuestro testimonio. Pero tiene que haber un cambio. Estamos aquí para poder ser realmente transformados por el poder de la palabra, por el poder del Espíritu Santo. En Efesios capítulo 4, versículos 25 al 29, el apóstol Pablo nos enseña, nos habla acerca de lo que es la nueva vida en Cristo. Amén. Oh, eso es tremendo. Yo le recomiendo que lea esa escritura. En Efesios capítulo 4, versículos del 22 al 29. Del 22 al 29. En el versículo 24 nos dice que tenemos que vestirnos del nuevo hombre. Es decir, ese viejo hombre, esa vieja naturaleza, usted se lo tiene que quitar. Usted tiene que hacer el esfuerzo. Porque es usted que se tiene que vestir, no que le van a vestir, sino usted se tiene que vestir del nuevo hombre. También el versículo 25 nos dice que tenemos que desechar toda mentira y que solamente tenemos que hablar verdad. También nos dice que aquel que roba, pues que deje de robar y que trabaje para que pueda bendecir al pueblo de Dios.
Esto nos enseña, esa nueva vida en Cristo. Y también nos enseña de que por nuestra boca no tiene que salir ninguna palabra corrompida. Amén. Entonces, todo eso nos habla de dejar nuestra conducta. ¿Para qué? Nuestra conducta pasada, para que la nueva vida en Cristo hable las maravillas, proclame las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Yo me imagino a ese endemoniado gadareno, no les predicaría del reino. El hombre no fue en un colegio teológico, ni siquiera se bautizó, pero él predicó la palabra. Él predicó, no la palabra, sino, perdón, le predicó su testimonio. Cuando lo vieron llegar, y todos pensarían, este no es el loco ese que estaba pegando voces por ahí. Lo que Cristo hizo por él. Y es lo que realmente él mostró. Su testimonio habló más que cualquier palabra que pueda haber dicho. Qué poderoso, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ponernos en manos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que su gracia obre en nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que poner también. Nosotros tenemos que esforzarnos. O sea, Dios nos va a dar la gracia suficiente para cambiar. Nos va a dar la fuerza suficiente para ser transformados. Amén. Muchas veces queremos, Señor, quítame este vicio. Pero somos nosotros los que no queremos soltarlo. Dios te va a dar la gracia, Dios te va a dar la fuerza, pero usted tiene que poner también manos a la obra. El mal hábito, El las mal malas hábito. costumbres. Así es. Entonces, el apóstol Pablo nos dice que la gracia del Señor en su vida no fue en vano. O sea, él llegó a ser lo que es porque él dejó que la gracia de Dios operara en su vida. Y eso es algo que a nosotros nos cuesta. Eso que hoy día al creyente de hoy día nos cuesta. Dejar que Dios obre, de que Dios opere. Yo siempre le digo lo mismo y usted me va a decir, pastor, se pone pesado, pero se lo vuelvo a decir para que no se lo olvide. Usted tiene la suficiente fe y cree que Dios puede sanar un cáncer, pero no cree que Dios puede sanar su matrimonio. ¿Por Así qué? es. Porque usted tiene que cambiar. Tampoco le gustó, no he visto ningún amén ahí. Y es una realidad. Así es. Somos nosotros que tenemos que cambiar. La palabra nos dice, trate bien a su esposa como vaso frágil. La mujer respeta a su marido. Ni la mujer respeta, ni el marido trata como vaso frágil. Por tanto, no hay un cambio, no hay una disposición en nosotros. Por eso no podemos ver una transformación, no podemos ver una restauración completa. Entonces nosotros tenemos que tomar esa iniciativa. Usted y yo tenemos que tomar la iniciativa de dejar la vida pasada, dice la palabra, atrás, quedó atrás. Dejar el viejo hombre. Somos nuevas criaturas. Lo viejo ya está pasado, ya ahí quedó. No volvamos atrás, déjalo atrás. Entonces nuestro cambio de conducta tiene que proclamar las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Qué cosa más tremenda. En este capítulo 3 de Nehemías, versículo 3, nos dice que los hijos de Sená edificaron la puerta del pescado. En Esdras capítulo 2, usted puede leerlo. Ahí hay una lista de la gente que salió del cautiverio hacia Jerusalén. Salieron del cautiverio, de la esclavitud. En Esdras 2:35 justamente habla de esta familia, de los hijos de Sená. Dice que descendieron del cautiverio 3.630 personas. Es algo poderoso. Porque solamente los que han salido de la esclavitud del pecado pueden llevar el oficio de restaurar la puerta del pescado. Se lo vuelvo a repetir. Solamente que aquellos que han salido del cautiverio del pecado pueden llevar el oficio de restaurar la puerta del pescado. Solamente esos pueden predicar las maravillas que Dios ha hecho. ¿Cómo alguien que sigue en el pecado, cómo alguien que no ha tenido una transformación puede predicar las buenas nuevas? Puede predicar de sanidad, puede predicar de liberación, puede predicar de santidad si su vida no ha sido transformada. Si sigue todavía en cautiverio. Es algo de lógica. Solamente aquellos que han salido del cautiverio del pecado pueden proclamar las buenas nuevas, pueden declarar lo que Dios ha hecho en sus vidas. Pueden declarar la obra de la cruz. Amén. Pueden declarar el evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias de que Cristo Jesús se entregó por nosotros para darnos vida eterna. Sená, el nombre de Sená significa espinoso, significa zarza. Así es. Son hombres y mujeres que realmente son difíciles de arrancar de sus raíces.
Son aquellos hombres y mujeres que están bien fundamentados, bien cimentados en su fe. Y que puedan venir tormentas, y que puedan venir ríos, y que puedan venir lluvias y tribulación, y puedan venir un tsunami. Pero esa gente se mantiene firme. Son espinosos como la rosa. Intenta arrancar una rosa. Se pincha. Ahí está bien agarrada la rosa. Bien protegida. Son hombres y mujeres que están bien protegidos en su fe. También significa zarza. Y si usted recuerda la historia de Moisés en Éxodo capítulo 3, ahí vemos que Moisés tuvo un encuentro con Dios. Y ese encuentro fue en medio de una zarza, esa llama que ardía en medio de una zarza, la zarza no se consumía. Entonces son aquellos los que han tenido un encuentro verdadero con el Señor. Son aquellos que Dios después usa para hablar a otros. Moisés fue escogido, fue un encuentro con Dios y después Dios lo usó para poder sacar de la esclavitud al pueblo de Israel. Dios quiere usarte. Dios quiere usarte. Dios quiere que tengas ese encuentro con Él. Un encuentro verdadero. Para que realmente salgamos de la esclavitud del pecado. Y que podamos ser usados por Él para proclamar las maravillas que Él ha hecho en nuestras vidas. Para proclamar la obra de la cruz. Él nos dejó la gran comisión. En Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Él nos da una orden. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ese es un mandamiento de Jesús. Usted y yo tenemos que cumplir la gran comisión. Y justamente en este tiempo, en este decreto poderoso de este año 2020, de preparar el camino, es necesario que usted y yo restauremos las puertas del pescado. Es necesario que usted y yo evangelicemos. Es necesario que usted y yo proclamemos la maravilla del Señor. Proclamemos esa obra maravillosa de redención. Hay gente que necesita escuchar el mensaje. Hay gente que necesita ser salva. Hay gente que necesita llegar a los pies del Señor. Yo quiero que gran cantidad de gente se salve. No solamente mi familia, no solamente mi casa. Yo quiero que mi barrio, yo quiero que mi ciudad, yo quiero que mi nación, yo quiero que el mundo entero sea salvo. Que conozca a Jesús. Que tenga la oportunidad de escuchar que hay un Dios verdadero. De escuchar de que hay un Dios que sana, que salva, que restaura, un Dios que murió en la cruz del Calvario por ellos, un Dios que entregó a su único hijo a morir en esa cruz y derramó hasta la última gota de sangre para traer salvación a sus vidas. Es necesario que usted y yo comencemos a restaurar las puertas del pescado y seguir preparando el camino al Mesías. Yo quiero que usted y yo podamos orar en esta noche y pedirle al Señor que realmente nos use, que nos utilice, como utilizaron a Sená, la familia de Sená, Amén. para que podamos proclamar las buenas nuevas, para que podamos predicar el Evangelio, para que podamos contar las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Así es. Y que por nuestro testimonio, por nuestra vida, por nuestras obras, por nuestro comportamiento, por nuestros hábitos, por nuestra forma de vivir, sepan de que un día tuvimos un encuentro con el Señor. Y no será necesario ponerse una etiqueta, ni ir domingo a domingo con la Biblia bajo el brazo y decir soy cristiano, porque la gente notará que eres diferente, por la forma en que hablas, por la forma en que evangelizas, por la forma en que tratas a tu familia. ¿Sabes qué? Todo comienza por la casa, en Jerusalén. Dijo Jesús. Nuestros hijos tienen que ver cómo evangelizamos con nuestro ejemplo. Que sus padres testifiquen con el ejemplo. Que no se vuelvan locos en el momento de un día complicado. Nuestros hijos llegarán a conocer bien al Señor a causa de su testimonio, a causa de su matrimonio, a causa de su vida. Es necesario de las puertas del pescado en su vida, en mi vida, sea restaurada y podamos proclamar las buenas nuevas
de nuestro amado Maestro, Yeshua HaMashiach. Amén. Oremos. Entraré a Jerusalén, me alegré al poder oír, ven a la casa de Dios, en tus puertas estoy aquí.